Hola querida Iglesia ID, les mando un fuerte abrazo, mi felicitación por este 8º aniversario como iglesia, un abrazo grande para cada uno de ustedes y para sus pastores Gabriel y Rosana, a quienes amo con todo mi corazón. Y antes de compartirles una palabra que tengo para este tiempo, quisiera expresarles mi más profunda gratitud. Gratitud por haber orado por mí y por haber puesto a tu gente, a tu familia, pastores Gabriel y Rosana, por haber puesto a toda la iglesia a orar por mí. Como siempre digo, el milagro les pertenece a los que oraron, ¿no? Mejor dicho, los milagros. Porque primero Dios me libró de la muerte en diversos momentos, pero además hizo varios milagros en todo el proceso de mi recuperación. Quizá para alguno que está viendo este saludo no sabe de qué estoy hablando. Tuve COVID, neumonía bilateral, otra neumonía. Las probabilidades de muerte de alguien con el cuadro que yo tenía y con mi edad eran del 66% según las estadísticas de los médicos. Luego tuve una infección intrahospitalaria que entró por la sonda, otra infección que entró por la tráquea y allí estas dos infecciones produjeron una infección generalizada, lo que se llama un shock séptico severo, que me condujo casi a la muerte. El shock séptico es la causa número 1 de muerte por COVID, al menos en Argentina, porque el ritmo cardíaco se empieza a debilitar, a disminuir. Me tuvieron que inyectar una droga para que el corazón pudiera reaccionar. Luego me entubaron, pero no me sedaron adecuadamente y yo en estado de semi-inconsciencia me arranqué el tubo. Los estudios indican que el 80% de los que se autoextuban mueren y que el 20% restante, la mayoría al arrancarse el tubo, se dañan las cuerdas vocales, se dañan la tráquea y luego tienen serias dificultades para tragar. Pero como ustedes pueden ver, Dios superó todas las probabilidades humanas y nada de eso ocurrió. Me entubaron por segunda vez unos días después y estuve en coma durante 10 días. En ese interín la llamaron un día a mi esposa Silvana para decirle que se preparara porque yo no iba a pasar de ese día, me iba a morir. A los días también volvieron a hacer lo mismo con mi hijo mayor para decirle lo mismo, porque yo estaba en estado terminal. Mientras tanto, mientras esto ocurría, ustedes, queridos hermanos, allí estaban orando, ayunando, pastores pusieron a la gente a orar por mí y Dios hizo el milagro de sacarme de la muerte a la vida. Como digo, el milagro les pertenece a ustedes porque yo estaba en coma, así que ni siquiera pude orar por mí. Pasados los 10 días de coma, me despertaron y unos días después me pasaron a una habitación común y unos días más tarde me mandaron a casa para hacer la rehabilitación porque estábamos en el pico máximo de contagio y de ocupación de las camas en la ciudad de Buenos Aires, así que la cama mía la debía ocupar otro. Llegué a casa con 15 kilos menos porque el COVID me comió toda la masa muscular. Yo no podía estar parado por lo débil que estaba. Estuve casi un mes con dependencia, las 24 horas de oxígeno, con problemas urinarios que hacía que me tenga que levantar 9 veces por noche, lo cual hacía que no pudiera dormir adecuadamente. Producto de los corticoides recibidos en el tratamiento, se me disparó la glucemia y tuve lo que se llama un debut diabético. También se disparó el colesterol. Pero allí, en ese momento de mi rehabilitación, ustedes siguieron
orando por mí para que me recuperara y todo eso se fue revirtiendo milagrosamente. Para que tengas una idea, mi dormitorio está en el primer piso de mi casa. El día que llegué y tuve que subir, creí que me moría a pesar de que estaba conectado al oxígeno. No sé cuánto tiempo tardé en subir esos 18 escalones, ese piso que tenía que subir. Y creí que me moría. El pronóstico era que la recuperación me llevaría como 7 meses, pero 2 meses después de llegar a mi casa subí y bajé en una prueba que tuve que hacer sin parar, subí y bajé sin parar 84 pisos de esos mismos 18 escalones. Cuando esto ocurrió únicamente milagrosamente, ¿verdad? Porque cuando desperté del coma, Dios me dijo que no solo me iba a sanar de todo lo que había vivido, sino que iba a estar mejor físicamente que antes del COVID. Y así lo está haciendo. Siempre cuento todo esto con mucho cuidado porque muchos excelentes pastores, más de 500 en Argentina, partieron con el Señor en este tiempo de pandemia. Y muchos de ellos eran excelentísimos siervos de Dios y muchos hermanos lo mismo. Otros pastores y otros hermanos están todavía en una recuperación lenta. Pero ¿por qué te cuento estos milagros a vos? Porque sé que vos entendés que esto no tiene que ver conmigo, que solo es Dios en su soberanía y su misericordia que hizo estos milagros en mí. Y lo hago también porque estoy en una deuda infinita con vos, querido hermano, querida hermana, queridos pastores Gabriel y Rosana, que estuvieron en la brecha orando por mí. Y quiero cerrar este testimonio diciéndote que este testimonio te sirva para afirmar aún más tu fe en que Dios escucha tu oración y te usa para milagros. Si te usó para que Él hiciera estos milagros en mí, te va a seguir usando. Orá por los enfermos, orá por las situaciones que se te presenten, porque Dios te va a usar para milagros en tu propia vida y en la vida de otros. Feliz cumpleaños, feliz aniversario, querida iglesia ID. Hoy tengo una sorpresa de cumpleaños. Las sorpresas son cosas que están ahí medias ocultas, ¿verdad? ¿Y sabés cuál es la sorpresa en este aniversario de la iglesia? Es hablarte de lo que es la iglesia. ¿Y por qué es una sorpresa? Porque el apóstol Pablo lo llama el misterio oculto por siglos, pero ahora revelado en Cristo Jesús, y empieza a hablar de la iglesia. El misterio oculto por siglos, pero ahora revelado por Cristo Jesús o en Cristo Jesús. ¿Sabes? Este misterio que Jesús vino a revelarnos, que es la iglesia, para muchos creyentes sigue oculto. Es decir, muchos creyentes, sin quererlo, sin darse cuenta, hacen inútil el sacrificio de Cristo. Cristo vino para hacernos evidente lo que estaba oculto, para que el misterio oculto por siglos nos sea revelado, la iglesia. ¿Y sabes por qué muchos creyentes todavía mantienen oculto, sin entender, sin comprender qué es la iglesia? Porque han recibido un evangelio por la mitad. Colosenses capítulo 2 dice, de la manera que habéis recibido el evangelio, andad en él. Es decir, vamos a andar en la vida cristiana según hayamos comenzado la vida cristiana. De la manera que recibimos el evangelio, eso condiciona la manera en que vamos a andar luego en la vida cristiana. Y muchos creyentes, muchísimos, recibieron un evangelio a medias y por lo tanto el resto de la vida cristiana andan a medias toda la vida. La palabra de Dios dice que
que Jesús vino para darnos vida abundante y eterna. Pero allí andan millones de creyentes que solamente tienen vida eterna. Saben que el día que se mueran van a ir al cielo, pero aquí en la tierra no viven la vida abundante. ¿Y por qué? Porque recibieron un evangelio a medias y entonces andan a medias toda la vida. Andar a medias, medio cree. Andan mediocremente. ¿Recibieron qué evangelio recibieron que los hace vivir a medias? Recibieron un evangelio individualista, privado. Quiero decirte que el evangelio es personal, pero no individualista. Porque ¿sabés lo que dice también el apóstol San Pablo? Que antes de que vos fueras bautizado en agua, antes de que fueras bautizado o en el momento en que eras bautizado en el Espíritu Santo, dice Pablo, fuiste bautizado en un cuerpo, la iglesia. Antes de pasar por las aguas del bautismo, fuiste bautizado en un cuerpo integrado a la iglesia. Y el evangelio por la mitad es un evangelio con Cristo, pero sin iglesia. Es decir, una relación con la cabeza Cristo, pero sin cuerpo. Como alguna vez te dije ministrando allí personalmente, es como yo quiero tener una relación con vos, pero digo, quiero tener una relación solo con tu cabeza, sin tu cuerpo. ¿Sabés cuál es el resultado? Tendría una relación con un cadáver. Resulta que esto de tener relación con Cristo sin iglesia es un imposible. Todo el Antiguo Testamento está dirigido a un pueblo, no a individuos, a un pueblo, Israel. Y el Nuevo Testamento está dirigido a un pueblo, a una comunidad, la iglesia. Y ¿sabes? Pablo dice que cuando no discernimos el cuerpo de Cristo, cuando no entendemos la importancia de la iglesia, esto nos causa muchos problemas en la vida. Porque Pablo dice que por no discernir el cuerpo de Cristo, muchos están enfermos, debilitados. ¿Y qué más dice? Y aún mueren. ¿Cómo? Lo dice en el contexto del cuerpo de Cristo, de la iglesia y de la comunión de la cena del Señor. Ahora, no se está refiriendo a no discernir el pedacito de pan que vos comés en la cena. Dios no es un ogro que porque alguien no entendió algo del pedacito de pan, lo castiga con enfermedad, debilitamiento espiritual y muerte, ¿verdad? El que cree eso tiene una imagen de Dios atroz. No discernir el cuerpo de Cristo es no discernir la iglesia, es no entender ese misterio que Cristo vino a revelarnos. Es no comprender la doctrina más importante de la Biblia, que es la encarnación. Como alguna vez te expliqué, Dios, que todo lo puede, decidió hacer todo a través de la iglesia, a través de vos y de mí. ¿Dios tiene poder para que alguien se convierta solo? Sí. Sin embargo, eligió que la gente lo conozca a Cristo por medio de vos o de mí. Dice San Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Para que alguien se salve, para que alguien crea, tiene que haber alguien, otra persona, encarnación, un ser humano que les predique. ¿Y por qué los que no entienden, los que no disciernen la iglesia están enfermos, como dice San Pablo? Porque Jesús, que todo lo puede, escogió que los enfermos sean sanos a través de la iglesia, a través de vos y de mí. Por eso Jesús dijo, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Manos. Tiene que haber seres humanos que impongan las manos sobre otros.
Jesús dijo, ungirán a los enfermos con aceite. Tiene que haber alguien que unja con aceite a otro. Dice el apóstol Santiago, llamarán a los ancianos de la iglesia para orar por los enfermos, ancianos, gente de carne y hueso, iglesia. Y también el apóstol Santiago dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Es decir, para que seáis sanados, tienen que orar unos por otros. Encarnación, iglesia. No, yo quiero sanarme solo. Pues te quiero decir que te vas a quedar enfermo, porque vos no le podés cambiar a Dios su plan. Y Dios escogió la encarnación. Por eso dice San Pablo que los que no disciernen el cuerpo de Cristo quedan enfermos. Y así con todo. Para sanidad interior lo mismo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1? Que con la consolación, con la sanidad con la que nosotros hemos sido sanados, nosotros sanemos a los que sufren lo mismo. Es decir, para que esa persona que está sufriendo sea sanada, Dios dice, yo quiero usar a alguien, a un hijo mío, a una hija mía, a quien yo ya sané, a quien yo ya consolé, para que con la consolación, con la sanidad que esa persona, ese hijo mío, esa hija mía recibió, se la imparta a otro. Y por eso algunos que creen que lo individual puede primar sobre lo corporativo, terminan enfermos, debilitados. Por ejemplo, ejemplos de esta debilidad, ¿no? La gente que no discierne el cuerpo de Cristo y que vive permanentemente cambiando de iglesia siempre. Es lógico que uno cambie de iglesia si se muda a otra ciudad, o puede haber alguna circunstancia extrema que una vez en mi vida me haga moverme de una iglesia a otra, pero viste que hay gente que vive continuamente cambiando de iglesia. No entendieron ni el evangelio ni el misterio. Cuando discernís el cuerpo, entendés lo que dice San Pablo. ¿Qué dice San Pablo? Que dice que cada miembro del cuerpo tiene su lugar. Vos no podés, vos sos un miembro del cuerpo. Vamos a suponer que vos sos oreja. Vos no podés, si sos oreja, un día estar aquí al costado de la cabeza y otro día en la rodilla. Pero como recibieron mal el evangelio, andan mal. Y creen que ellos pueden cambiar y elegir un día una iglesia, otro día otra, congregarse, no congregarse. Y entonces viven debilitados. Y entonces, llevado a extremos, pero a extremos que se repiten diariamente, regularmente en las iglesias. Está el que amenaza, si el pastor no hace como yo quiero, lo amenaza y dice, miren que me voy. ¿Cómo? ¿Cómo? Imagínate el ojo diciendo, me voy de la cara. No disciernen, no entienden lo que es el cuerpo, por eso viven enfermos, debilitados y algunos mueren. ¿Cómo no van a estar debilitados si tienen esta aproximación? En la época de Pablo, eso se manifestaba en la vida comunitaria de la iglesia en muchas cosas, pero en una de ellas, cuando comían la cena comunitaria, que no era solo el pan y el vino, sino que era una cena dentro de la cual se apartaba un momento para compartir la copa, el pan y la copa. Y entonces Pablo le dice, ustedes no entienden nada, se les ocurre comer cuando a ustedes se les ocurre, sin registrar al hermano. Y Pablo le dice, es una vergüenza lo que ustedes están haciendo. Para eso quédense en su casa y coman en su casa solos. No podemos hacer cada uno lo que a mí se me ocurre, lo que me gusta, lo que me parece, lo que se me antoja. Pablo le dice, si vas a hacer eso, comé solo en tu casa y perdete la bendición del cuerpo.
Y los que recibieron mal el Evangelio andan mal y son como esos corintios a los que Pablo les hablaba de esa manera tan fuerte. Y entonces cuando a estos creyentes que no disciernen el cuerpo de Cristo, no les damos los gustitos de ellos, cuando no seguimos, no le hacemos caso a sus extorsiones, mire pastor que si no me voy, si no... ¿Saben lo que hacen? Estos creyentes que empezaron mal y siguen mal en sus vidas, dejan de congregarse y ahí es cuando empieza la decadencia, el declive en sus vidas. Porque ¿te acordás lo que dice Lucas capítulo 19, la parábola comúnmente llamada del hijo pródigo? Dice que el hijo pródigo, cuando estaba allí muerto de hambre en el chiquero de los cerdos, dice, volviendo en sí dijo, ¿qué estoy haciendo aquí muriéndome de hambre cuando en la casa de mi padre hay abundancia de pan? No dijo, cuando mi padre tiene abundancia de pan para mí. Dijo, en la casa de mi padre, en la iglesia, hay abundancia de pan. Claro, porque Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo que vos estás donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre? Si vos sos omnipresente, vos estás en todos lados. Sí, es cierto, estoy en todos lados, es verdad, soy omnipresente, pero manifiesto. Que yo esté presente no significa que mi presencia se manifieste. Yo estoy presente en todo lugar. En un prostíbulo también estoy presente, pero ahí no hay manifestación de mi presencia. Yo manifiesto mi presencia de manera poderosa cuando mis hijos se congregan, cuando entran en el poder del acuerdo. Por eso los quiero felicitar a ustedes, queridos hermanos de ID, porque ustedes están allí congregados, están integrados. Arraigate. Echar raíces. La iglesia perfecta no existe. Deja de girar, deja de buscar iglesia perfecta. La iglesia tiene errores, pecados. ¿Sabés por qué? Porque vos sos parte de la iglesia, porque yo soy parte de la iglesia. Y en tu vida hay pecado y en tu vida hay errores. Pero arraigate, no te muevas. Camina todo el propósito de Dios. Seguí sirviendo. Yo te felicito que estés ahí congregado, que estés sirviendo. Seguí discerniendo seriamente el cuerpo de Cristo. Vos y yo nos convertimos no para ser el centro. Se tiene que hacer como a mí me gusta, la música que a mí me gusta, las actividades que a mí me gustan. No. Te convertiste para dejar de ser el centro. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En ese momento en que vos tomaste esa decisión maravillosa, fuiste bautizada, fuiste bautizado en un cuerpo. Y cuando te integró el Señor a ese cuerpo, no fue para resucitar el viejo yo y que los demás me sirvan a mí, que la iglesia me sirva a mí, sino para que yo sirva a mis hermanos y para que predique junto con mis hermanos a Cristo. Ya no vivo yo, mas vive, ¿quién vive? Cristo. ¿Quién es Cristo? Cabeza y cuerpo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo, cabeza y cuerpo en mí. A mí me salvaron de la muerte. ¿Sabes quién? Dios primeramente, el Todopoderoso y Misericordioso. Pero todo milagro es la sociedad de Dios con el hombre. Todo milagro. Porque Dios todo lo hace encarnacionalmente. Así que toda la gloria sea para Dios. Pero mi gratitud, ¿sabes a quién? A la iglesia. Como ustedes allí en California
y la iglesia de todas partes del mundo que estuvo orando por mí. A mí me salvaron, Dios encarnado a través de la iglesia. En los momentos difíciles, esto es lo que le digo a todos los pastores y a todos mis amigos, le digo, miren, inviertan todo lo que tengan, tiempo, esfuerzo, ganas, dinero, en las dos cosas que en los momentos difíciles de la vida te sostendrán. Uno, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, familia. Y dos, la familia espiritual que es la iglesia. A mí Dios me salvó en su misericordia y poder haciendo esta serie de milagros, pero lo hizo Dios encarnado a través de ustedes, queridos hermanos de la iglesia. Por eso los felicito por este 8º aniversario, pero los felicito por ser iglesia. Los felicito por estar congregados allí, estar sirviendo, estar comprometidos. Y si alguno recién ahora está entendiendo esto, bueno, estás a tiempo, querido, querida, olvídate de lo que pasó. Todo lo que te expliqué no apunta a que vos mires para atrás con espíritu de condenación, sino que mires para adelante y que digas, ahora yo voy a entender el misterio que estuvo oculto, pero que Cristo me revela, que es la iglesia, que no puedo vivir la vida cristiana sin iglesia, que Dios hace todo encarnándose a través de la iglesia, de gente como yo, falible, pecadora, con errores, pero a quien Dios ha rescatado y en quienes Cristo vive, cabeza y cuerpo en mí. Te bendigo, querido hermano, querida hermana, otra vez gracias. Espero que no pase tanto tiempo para que pueda volver a verles y abrazarles, a algunos que se han integrado últimamente, poder conocerles, y qué bueno que estén en una iglesia sana, con un ministerio pastoral como el de Gabriel y de Rosana, sanos, que tienen integridad, que tienen respaldo familiar, que no son perfectos, como yo tampoco lo soy y como vos tampoco, pero que aman al Señor y que te aman a vos para darte lo mejor a nivel pastoral y para conducir la iglesia hacia su misión, que es que el mundo conozca a Cristo. Te abrazo y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.